Imagínate vestida de blanco, a punto de cruzar el pasillo hacia el altar, mientras todos te miran con admiración. Y en ese preciso instante descubres que estás a punto de casarte con alguien que planea destruir todo lo que amas. Con el corazón atrapado entre el deber y el miedo, tomas una decisión silenciosa, sin saber que ese instante cambiará el curso de toda tu historia. El día 3 de diciembre de 1788 amaneció gris y frío. Aurora de Monclaro despertó en sus aposentos del palacio familiar sabiendo que en pocas horas sería la esposa de Armando de Malvoisin. Las doncellas ya tenían preparado el vestido nupcial, metros de seda blanca bordada con hilos de plata, encajes de Calais y perlas que habían pertenecido a su abuela. Con apenas 20 años, Aurora poseía una belleza serena que había cautivado a todos los pretendientes de la corte, pero su corazón había permanecido esquivo hasta que su padre, el conde Felipe de Monclaro, arregló este matrimonio. Armando descendía de una antigua casa nobiliaria y mantenía conexiones políticas valiosas en tiempos inciertos para la nobleza francesa. Aurora había crecido entre las propiedades familiares vecinas junto a Leandro de Villamar, casi como hermanos de crianza. Las familias Monclaro y Villamar habían mantenido una amistad de siglos, y durante generaciones sus hijos habían compartido preceptores, juegos y confidencias. Leandro, ahora duque de Villamar a los 25 años, era propietario de vastas tierras en Normandía y una fortuna considerable. Su carácter protector hacia Aurora era conocido por todos, quienes los consideraban casi hermanos por la intimidad de su amistad. Durante meses, Aurora había observado los preparativos de su boda con una mezcla de resignación y esperanza. Confiaba en que el afecto pudiera crecer con el tiempo, como ocurría en muchos matrimonios concertados. Armando se mostraba cortés y atento, aunque ella notaba cierta frialdad en sus ojos que atribuía a su naturaleza reservada. El conde Felipe había invertido no solo dinero, sino capital político considerable en esta unión. Los contactos ministeriales de Armando ya habían comenzado a brindar protecciones discretas a las propiedades Monclaro. Romper este compromiso sin razones irrefutables sería socialmente catastrófico. Mientras las doncellas la ayudaban a vestirse, Aurora sentía una opresión extraña en el pecho. No era nerviosismo normal de novia, sino algo más profundo, una inquietud que no lograba explicar. El espejo le devolvía la imagen de una novia perfecta, pero sus ojos reflejaban una tristeza que trataba de ocultar. A las 10:30, Aurora estaba lista. Su padre la esperaba en el carruaje familiar engalanado para la ocasión. El trayecto hasta la Catedral de Notre Dame transcurrió en silencio, con Aurora contemplando las calles parisinas por última vez como soltera. Al llegar a la catedral, el espectáculo era impresionante. Cientos de invitados llenaban las naves. La nobleza francesa lucía sus mejores galas, y las flores blancas adornaban cada rincón. Aurora fue conducida a la antesala donde debía esperar su turno para entrar. Fue entonces, en esos momentos finales antes de la ceremonia, cuando el destino decidió revelar la verdad que cambiaría todo para siempre. En la antesala de Notre Dame, Aurora esperaba sola el momento de su entrada triunfal. Las damas de honor habían salido a verificar los últimos detalles de la ceremonia, dejándola con sus pensamientos y su hermoso vestido blanco que ahora le parecía más pesado que nunca. A través de una puerta entreabierta que daba a una sacristía lateral, comenzó a escuchar voces masculinas. Reconoció inmediatamente la voz de Armando, que conversaba con dos hombres cuyas voces no identificó de inmediato, pero que parecían ser sus amigos más íntimos. Finalmente llegó el día, decía uno de ellos con tono jocoso. Después de tantos meses de cortejo, ya tienes asegurada la fortuna de los Monclaro. Aurora se acercó instintivamente a la puerta, el corazón comenzando a latir más rápido.
Algo en el tono de esa conversación la alarmó. Armando respondió con una risa que Aurora nunca le había escuchado, fría y calculadora. Por fin podré saldar las deudas que me asfixian. Con la dote de Aurora y las conexiones del conde Felipe, recuperaré todo lo que mi familia perdió. La muchacha es dulce y obediente, será perfecta para mis propósitos. ¿Y si descubre tus verdaderas deudas?, preguntó el segundo hombre. Se dice que debes fortunas a medio París. Para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde, respondió Armando con frialdad. Una vez casados, todo su patrimonio estará bajo mi control, y si intenta rebelarse, bueno, sabré recordarle cuál es su lugar como esposa. Aurora sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El vestido blanco que llevaba puesto se transformó súbitamente en una mortaja, y el camino hacia el altar en una marcha hacia su propia destrucción. ¿Y las protecciones políticas que prometiste al conde?, inquirió el primer hombre. Armando rió con más crueldad aún. Esas fueron mentiras necesarias. Mis contactos ministeriales son reales, pero los usaré para proteger mis propios intereses, no los de los Monclaro. Una vez que tenga su dinero, que se las arreglen solos con lo que venga. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Aurora. No solo la estaba engañando a ella, sino que estaba traicionando la confianza de toda su familia. Su padre había apostado la seguridad política de la casa Monclaro a esta alianza, y Armando planeaba abandonarlos a su suerte después de saquear sus recursos. En ese momento, Aurora escuchó los acordes del órgano comenzando a sonar. Era la señal para su entrada. Las damas de honor regresaron apresuradamente. «Señorita, es el momento. Su padre la espera en la puerta de la catedral». Aurora los miró como si acabara de despertar de una pesadilla, pero la realidad era aún peor que cualquier sueño. Con el corazón palpitando violentamente y la mente trabajando a velocidad febril, tomó una decisión desesperada. Mientras caminaba hacia la puerta principal donde su padre la esperaba, Aurora calculó rápidamente sus opciones. No podía revelar lo que había escuchado sin comprometer fatalmente a su familia. Sin pruebas concretas, acusar públicamente a Armando sería desastroso para la reputación familiar y las alianzas políticas ya establecidas. Su padre le ofreció el brazo con una sonrisa orgullosa. «Estás hermosa, hija mía. Este es el día más importante de tu vida». Aurora tomó el brazo paterno con manos temblorosas y comenzó la lenta marcha por la nave central de Notre Dame. Cientos de invitados se pusieron en pie, admirando su belleza y elegancia. Armando la esperaba en el altar, con una sonrisa que ahora Aurora reconocía como completamente falsa. A medida que se acercaba al altar, Aurora veía los rostros expectantes de toda la nobleza parisina. Entre ellos distinguió a Leandro, que la observaba con una expresión extraña. Había algo en sus ojos que ella nunca había visto antes, una intensidad que la desconcertó. Leandro, por su parte, experimentaba una revelación inesperada. Ver a Aurora caminando hacia el altar para casarse con otro hombre le hizo comprender súbitamente que lo que sentía por ella no era amor fraternal, sino una pasión profunda que había estado negando durante años. La posibilidad de perderla para siempre le atravesó el corazón como una espada. Cuando Aurora llegó al altar y el arzobispo comenzó la ceremonia, ella sabía que tenía apenas unos minutos para actuar. Las palabras del oficiante resonaban como ecos lejanos, mientras su mente buscaba desesperadamente una solución. «Si alguien conoce algún impedimento para esta unión», comenzó a decir el arzobispo. Aurora sintió que era ahora o nunca. Con un control sobrehumano, comenzó a respirar de manera superficial y rápida, provocando una hiperventilación controlada. El corsé ajustado del vestido le facilitó la tarea. Súbitamente, se llevó la mano al pecho y comenzó a tambalearse. «No puedo respirar»,
murmuró con voz entrecortada. Armando, alarmado por el espectáculo público, trató de sostenerla. «Aurora, ¿qué te sucede?». Pero ella se dejó caer elegantemente, fingiendo un desmayo completo. El escándalo fue inmediato. Las damas gritaron, los caballeros se acercaron y el arzobispo suspendió la ceremonia. «¡Un médico! ¡Llamen a un médico!», gritó el conde Felipe, genuinamente alarmado por el estado de su hija. Leandro fue uno de los primeros en acercarse, tomando a Aurora en sus brazos para apartarla de la multitud. Su contacto la tranquilizó inmediatamente, aunque siguió fingiendo inconsciencia. El médico de la familia llegó rápidamente y, tras examinar a Aurora, declaró que había sufrido una crisis nerviosa debido a la emoción del momento, pero que se recuperaría completamente con reposo. «La ceremonia debe posponerse», anunció el conde Felipe a los invitados. «La salud de mi hija es lo primero». Armando, contrariado pero obligado a mostrar preocupación, aceptó el aplazamiento. «Por supuesto, que Aurora se recupere completamente. Esperaré el tiempo que sea necesario». Pero por dentro, Aurora sabía que acababa de ganar el tiempo que necesitaba desesperadamente para encontrar una salida honorable de esta trampa cruel. Pero también sabía que su padre pronto insistiría en reprogramar la boda. Tenía apenas días para encontrar pruebas concretas de las mentiras de Armando, o se vería obligada a casarse con un hombre que la destruiría a ella y a toda su familia. Pero ¿cómo podría una joven noble investigar en secreto a su prometido sin arruinar su reputación? Los días siguientes al desmayo fueron de encierro voluntario. Aurora permanecía en sus aposentos, fingiendo debilidad mientras por dentro ardía de urgencia. Había logrado ganar tiempo, pero necesitaba ayuda para encontrar pruebas concretas de las intenciones de Armando antes de que su familia insistiera en reprogramar la boda. El médico había prescrito reposo absoluto y las visitas estaban limitadas a familiares cercanos. Esto incluía a Leandro, quien como amigo de la infancia tenía acceso libre al palacio. Aurora sabía que él era la única persona en quien podía confiar completamente, pero no estaba segura de cómo abordar el tema sin revelar la verdad completa. Leandro la visitaba diariamente, trayendo libros y flores para animarla. Durante estas visitas, Aurora notaba algo diferente en su comportamiento, una atención más intensa, una preocupación que parecía ir más allá de la amistad fraternal. El tercer día después del incidente, Aurora decidió arriesgarse. Cuando Leandro llegó para su visita habitual, ella pidió a las doncellas que las dejaran solas, alegando que deseaba conversar sobre asuntos privados con su viejo amigo. «Leandro», comenzó con voz cuidadosamente modulada, «necesito pedirte algo muy delicado». El joven duque se acercó inmediatamente, con expresión preocupada. «Sabes que puedes pedirme cualquier cosa, Aurora. ¿Qué te inquieta?». Aurora respiró profundamente antes de continuar. «Se trata de señor de Malvoisin. Tengo sospechas sobre él que me preocupan profundamente, pero necesito confirmación antes de poder actuar». Leandro frunció el ceño. Algo en el tono de Aurora despertó en él una alarma inmediata. «¿Qué tipo de sospechas? Creo que no es el hombre que aparenta ser», respondió Aurora cuidadosamente. «Creo que está ocultando deudas importantes y que sus verdaderas intenciones respecto a nuestro matrimonio no son honorables». La revelación golpeó a Leandro como un rayo. Durante días había estado luchando contra la desesperación de perder a Aurora, pero ahora surgía una esperanza inesperada. «Aurora, ¿estás completamente segura de estas sospechas?». «No tengo pruebas concretas, por eso necesito tu ayuda», respondió ella. «Tú tienes contactos en París que podrían investigar discretamente su situación financiera real». Leandro se levantó y caminó hacia la ventana, reflexionando sobre las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Si lo que sospechas es cierto,
No puedes casarte con ese hombre, pero también entiendo que sin pruebas irrefutables, romper el compromiso sería catastrófico para tu familia. Exactamente, suspiró Aurora. Mi padre ha invertido demasiado capital político en esta alianza. Sin evidencias sólidas, una ruptura pública arruinaría nuestra reputación y nos dejaría sin protecciones en estos tiempos peligrosos. Leandro se volvió hacia ella con determinación. Te ayudaré a encontrar la verdad, aunque ello signifique desafiar convenciones sociales. Pero debes saber que si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Es exactamente lo que necesito, respondió Aurora con firmeza. Prefiero enfrentar la incertidumbre con honor que vivir una mentira que destruya a toda mi familia. Los días siguientes fueron más complicados de lo que Leandro había anticipado. Su primera visita al banquero Dubois, de quien esperaba obtener información sobre las finanzas de Armando, resultó infructuosa. «Lo siento, duque», le dijo el banquero con expresión incómoda. «No puedo revelar información sobre las cuentas de otros clientes, sin importar quién me lo solicite». Leandro salió de la oficina sintiéndose frustrado. No había considerado que su posición nobiliaria no le garantizaría acceso a información confidencial. Necesitaba un enfoque diferente. Su segundo intento fue con el notario Beaumont, quien manejaba varios asuntos legales de la nobleza parisina. Pero aquí también encontró resistencia. Duque de Villamar. Comprendo su preocupación, pero los documentos que solicita están protegidos por secreto profesional. Sería una violación grave de la confianza revelarlos. Durante 3 días, Leandro se encontró con puertas cerradas. Los comerciantes temían las represalias, los funcionarios alegaban no tener autoridad, y los prestamistas simplemente se negaban a hablar. La investigación que había prometido a Aurora parecía imposible. Fue en su momento de mayor desaliento cuando recordó a Jacques Moreau, un antiguo compañero de estudios que ahora trabajaba como secretario en el Ministerio de Finanzas. Jacques le debía un favor considerable desde sus días de juventud. «Leandro, mi amigo», le dijo Jacques después de escuchar su petición, «lo que me pides es muy arriesgado. Si descubren que he facilitado esta información, Jacques jamás te habría pedido esto si no fuera absolutamente necesario», respondió Leandro. «Se trata de proteger a una familia inocente de un fraude matrimonial». Tras largas horas de persuasión y la promesa de compensación económica para proteger a Jacques de posibles consecuencias, finalmente obtuvo acceso a los registros fiscales que necesitaba. La investigación reveló un panorama devastador. Armando de Malvoisin debía más de 200.000 libras a prestamistas de toda Francia. Sus propiedades estaban hipotecadas hasta 3 veces su valor real, y había testimonios documentados de estafas a comerciantes en Lyon, Marsella y Burdeos. «Esto es peor de lo que imaginábamos», le dijo Leandro a Aurora cuando se reunieron secretamente en la biblioteca. «No solo está arruinado, sino que es un estafador habitual». La investigación de Leandro finalmente dio frutos alarmantes. A través de su contacto en el ministerio, descubrió que Armando debía sumas astronómicas a varios prestamistas, algunos de reputación muy dudosa. Sus tierras estaban hipotecadas hasta el límite, y había rumores de que había estafado a varios comerciantes, prometiendo pagos que nunca llegaron. Pero el descubrimiento más inquietante llegó a través de un contacto en los círculos ministeriales. Las supuestas conexiones políticas de Armando eran en gran parte ficticias. Tenía acceso a ciertos funcionarios menores, pero no poseía la influencia real que había prometido al conde Felipe. «Tenemos pruebas suficientes», le informó Leandro a Aurora durante una de sus reuniones secretas. «Pero ahora debemos decidir cómo y cuándo utilizarlas». Aurora había estado pensando precisamente en eso. «Mi padre está presionando para reprogramar la boda pronto. Dice que ya he recuperado la salud suficiente.
Propone hacerla el próximo sábado, en una ceremonia más pequeña pero igualmente formal. Leandro asintió gravemente. Entonces tenemos menos de una semana para actuar. ¿Has pensado en cómo quieres abordar esto? He estado considerando todas las opciones, respondió Aurora. Creo que la única manera de proteger a mi familia es exponer públicamente a Armando de una forma tan irrefutable que nadie pueda cuestionar nuestra decisión. Eso requerirá mucho valor de tu parte, advirtió Leandro, y también significará un escándalo social considerable. Aurora lo miró con determinación. Prefiero un escándalo temporal que una tragedia permanente. Y Leandro, hay algo más que debo preguntarte. ¿Qué? Respondió él, notando un cambio en el tono de Aurora. Durante la ceremonia interrumpida, cuando me desmayé, había algo diferente en tu mirada, algo que nunca había visto antes. Leandro palideció ligeramente. La pregunta directa lo tomó completamente desprevenido. Aurora, yo... Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Lo que importa ahora es protegerte a ti y a tu familia. Mis sentimientos personales no tienen relevancia en esta situación. Pero Leandro... No, la interrumpió sin volverse a mirarla. Debemos concentrarnos en reunir las pruebas contra Armando. El tiempo se agota y no podemos permitirnos distracciones. Aurora sintió una mezcla extraña de decepción y comprensión. Había algo que Leandro no le estaba diciendo, pero respetó su silencio. Tienes razón, respondió finalmente. La investigación es lo más importante ahora. Cuando Leandro se volvió hacia ella, Aurora notó una tensión en sus ojos que no había estado ahí antes. Algo había cambiado entre ellos, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a reconocerlo abiertamente. Trabajaremos juntos para exponer la verdad, dijo él, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Te doy mi palabra de honor. Aurora tomó su mano, y por un momento ambos se quedaron inmóviles, conscientes del contacto, pero sin saber cómo interpretarlo. Finalmente, Leandro soltó su mano con cuidado. Mañana continuaremos con los preparativos, murmuró. Descansa, Aurora, necesitarás todas tus fuerzas para lo que viene. La semana siguiente transcurrió con una tensión creciente. Aurora había fingido recuperarse completamente de su crisis nerviosa, y el conde Felipe había anunciado que la boda se celebraría el sábado siguiente en una ceremonia más íntima, pero igualmente formal, en la capilla privada del palacio. Armando visitaba diariamente, comportándose como el prometido preocupado y paciente. Aurora tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener las apariencias, especialmente después de haber descubierto tanto sus verdaderas intenciones como sus propios sentimientos hacia Leandro. Leandro había reunido un dossier completo sobre las irregularidades financieras de Armando. Tenía documentos que probaban las deudas, testimonios de acreedores y, lo más importante, una declaración jurada de un antiguo socio comercial de Armando que detallaba sus métodos fraudulentos. El jueves por la noche, 2 días antes de la nueva fecha de boda, Aurora y Leandro se reunieron en secreto en la biblioteca del palacio para planificar su estrategia final. «Todo está listo», le informó Leandro. «Tenemos evidencias irrefutables de sus deudas y sus engaños. También he conseguido que 3 testigos respetables confirmen que las conexiones políticas que prometió a tu padre son en gran parte ficticias». Aurora asintió, pero su expresión revelaba ansiedad. «¿Estás seguro de que esto protegerá a mi familia de las consecuencias políticas? Una vez que se demuestre que Armando los engañó deliberadamente, nadie podrá culpar a tu padre por romper la alianza», le aseguró Leandro. «Al contrario, ganará respeto por actuar honorablemente cuando descubrió la verdad». «¿Y nosotros?», preguntó Aurora suavemente. «¿Qué pasará con nosotros después de todo esto?». Leandro tomó sus manos entre las suyas. «Después de todo esto, Aurora, no sé qué futuro nos espera,
Solo sé que haré todo lo posible por protegerte a ti y a tu familia. Aurora lo miró con una expresión que él no supo interpretar. Leandro, durante estas últimas semanas he sentido que algo estaba cambiando entre nosotros. Después de esta exposición, veremos qué nos depara el destino. El viernes llegó con una actividad febril en el palacio. Los preparativos para la boda del día siguiente ocupaban a todo el servicio, mientras Aurora fingía los nervios normales de una novia. Esa noche, durante la cena familiar, Armando se mostró especialmente atento y galante. Su comportamiento confirmó a Aurora que no tenía la menor sospecha de lo que se avecinaba. «Mañana será el día más feliz de mi vida», le dijo a Aurora frente a sus padres. «Prometo dedicar mi existencia entera a hacerte feliz». Aurora sonrió sin responder, pero por dentro sintió náuseas ante la hipocresía de sus palabras. El sábado amaneció despejado y frío. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde en la capilla del palacio, seguida de una recepción para 150 invitados selectos. Aurora pasó la mañana fingiendo los preparativos normales de una novia, mientras Leandro coordinaba discretamente los últimos detalles de su plan. Habían decidido que el momento perfecto para la exposición sería durante la recepción, cuando todos los invitados estuvieran reunidos y relajados. La ceremonia transcurrió sin incidentes. Aurora caminó hacia el altar con aparente serenidad. Intercambió votos con Armando con voz firme y aceptó el anillo matrimonial como si fuera la culminación de sus sueños románticos. Pero mientras pronunciaba las palabras rituales, su mente estaba concentrada en lo que vendría después. En unas pocas horas, toda su vida cambiaría para siempre. La recepción comenzó en el gran salón del palacio, decorado con flores blancas y miles de velas. Los invitados disfrutaban de champán y delicadezas mientras felicitaban a los recién casados. Leandro llegó exactamente a las 6. Vestido con elegancia sobria que contrastaba con la ostentación de otros invitados. Su presencia causó un murmullo de aprobación entre las damas presentes, pero Aurora notó inmediatamente la tensión en su rostro. Durante la primera hora, todo transcurrió según el protocolo. Hubo brindis, discursos elegantes y felicitaciones. Aurora y Armando recibían a los invitados como la pareja perfecta, mientras ella contaba mentalmente los minutos que faltaban. A las 7:30, cuando la mayoría de los invitados estaban reunidos y la atmósfera era más relajada, Leandro se acercó al conde Felipe. «Excelencia, lamento interrumpir esta celebración, pero he recibido información que debo compartir urgentemente con usted y con los invitados presentes». El conde frunció el ceño, desconcertado. «Duque de Villamar, ¿qué tipo de información requiere tanta urgencia?». Leandro habló con voz clara que llegó a todos los rincones del salón. «Información que afecta directamente el honor de esta familia y la validez de este matrimonio». Un silencio incómodo se extendió por el salón. Armando palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Duque, no sé qué pretende insinuar, pero este no es el momento ni el lugar». «Al contrario», lo interrumpió Leandro, «este es exactamente el momento y el lugar para que la verdad salga a la luz». Sacó entonces un maletín de cuero que había mantenido discretamente a su lado. «Aquí tengo las pruebas documentales de que señor de Malvoisin ha contraído este matrimonio bajo premisas completamente fraudulentas». El salón estalló en murmullos de incredulidad. La condesa de Beaumont se llevó el abanico al rostro exclamando: «¡Dios santo! ¿Qué está diciendo el duque?». El marqués de Rochefoucauld se irguió indignado. «Esto es un ultraje. Acusar así a un caballero en su propia boda». La duquesa de Montpensier murmuró a su esposo: «Querido, ¿no te dije que ese hombre tenía algo extraño?». Sus modales eran demasiado estudiados. El barón de Villeroy golpeó su bastón contra el suelo. «Silencio, dejemos que el duque presente sus evidencias». Pero Leandro continuó implacablemente.
su voz cortando a través del murmullo creciente. Debe más de 200.000 libras a acreedores en toda Francia. Sus propiedades están hipotecadas hasta la ruina total, y las conexiones políticas que prometió al conde Felipe son en gran parte ficticias. La conmoción fue total. La marquesa de Pompadour se dirigió a su dama de compañía. Nunca había presenciado tal escándalo en una boda. El duque de Orleans se levantó de su asiento. Si esto es cierto, es el mayor fraude matrimonial que hemos visto en décadas. Las damas comenzaron a abanicarse nerviosamente, mientras los caballeros intercambiaban miradas de sorpresa y consternación. El ambiente festivo se transformó súbitamente en un tribunal improvisado. ¡Pruebas! ¡Queremos ver las pruebas!, gritó alguien desde el fondo del salón. Leandro desplegó los documentos sobre una mesa central. Aquí están las escrituras de hipoteca, los pagarés impagos y los testimonios jurados de sus víctimas. La condesa de Polignac se acercó para examinar los papeles. Estos sellos son auténticos, son documentos oficiales del Ministerio de Finanzas. Armando intentó recuperar el control. Esto es una calumnia infame. Exijo satisfacción por este ultraje. Pero Aurora se adelantó. Era su momento de revelar la verdad completa. No es calumnia, señor, dijo con voz clara y firme. Es la confirmación de lo que yo misma escuché de sus labios el día de nuestra primera boda. La conmoción fue aún mayor. La condesa de Beaumont casi se desmaya. La propia novia lo acusa. Nunca había visto tal cosa. El marqués de Pompadour exclamó: ¡qué valor tan extraordinario! Denunciar tal infamia en público. Aurora relató entonces, ante la concurrencia atónita, lo que había presenciado en la sacristía de Notre Dame. Sus palabras cayeron como martillazos sobre la reputación de Armando, quien ya no pudo mantener su fachada de inocencia. El duque de Orleans se levantó indignado. «Esto es intolerable. Un matrimonio contraído mediante engaño». La marquesa de Pompadour murmuró a su acompañante: «Pobre criatura, ¿qué valor ha demostrado al denunciar tal infamia?» El barón de Villeroy gritó: «Fuera de aquí, impostor, no merece estar entre gente honorable». «Está bien», gritó finalmente Armando, viendo que todo estaba perdido. «Es cierto, pero no soy el único en París que se casa por dinero. La diferencia es que yo fui honesto sobre mis intenciones». Su confesión pública selló su destino. Un coro de exclamaciones indignadas se alzó del salón. ¡Qué desvergüenza! ¿Cómo se atreve a confesar tal villanía? ¿Que no se atreva a mostrarse en sociedad respetable nunca más? El conde Felipe, con rostro pétreo de furia, se acercó a él. «Señor de Malvoisin, ha engañado deliberadamente a mi familia y ha contraído matrimonio mediante fraude. Este matrimonio queda anulado desde este momento y le ordeno abandonar mi casa inmediatamente». Armando, viendo que todo estaba perdido, salió del salón entre silbidos, abucheos y miradas de desprecio. Los invitados se apartaban a su paso como si fuera un apestado. «Que la justicia divina caiga sobre él», exclamó la condesa de Polignac. El silencio que siguió a la partida de Armando fue roto por la voz emocionada de Leandro. «Aurora, lo que voy a decir puede cambiar todo entre nosotros, pero ya no puedo seguir fingiendo». Caminó hacia ella con pasos decididos, sus ojos brillando con una intensidad que Aurora nunca había visto. «Durante años me he engañado a mí mismo, diciéndome que lo que sentía por ti era solo afecto fraternal. Cuando te vi caminar hacia el altar hace unos días, comprendí una verdad que había estado negando desde que éramos adolescentes». Su voz se hizo más profunda, más vulnerable. «No te amo como a una hermana, Aurora. Te amo como un hombre ama a la mujer de su vida. Te he amado en silencio durante años, ocultándolo detrás de nuestra amistad porque temía perderte por completo». Se arrodilló ante ella en el centro del salón, bajo las miradas atónitas de toda la nobleza francesa.
Verte enfrentar esta traición con tanto valor me ha hecho comprender que no puedo desperdiciar ni un día más callando esta verdad. Te amo, Aurora de Monclaro. Te amaré hasta mi último aliento, y si me haces el honor de aceptar mi mano, juro dedicar mi vida entera no solo a hacerte feliz, sino a ser el hombre que mereces. La transformación del ambiente fue inmediata. Las damas suspiraron románticas. ¡Qué declaración tan hermosa! Este sí es amor verdadero. ¡Qué historia tan romántica! Aurora, con lágrimas de sorpresa y felicidad corriendo por sus mejillas, lo miró como si lo viera por primera vez. Leandro, yo nunca imaginé... Su voz se quebró de emoción. Durante estas últimas semanas, cuando estuvimos tan cerca durante la investigación, comencé a sentir algo que no lograba comprender. Ahora entiendo que mi corazón ya sabía lo que mi mente se negaba a aceptar. Tomó sus manos entre las suyas. Sí, Leandro, no solo acepto tu mano, sino que confieso que creo haber estado esperando esta declaración toda mi vida sin saberlo. El salón estalló en aplausos entusiastas. Los mismos invitados que momentos antes habían presenciado el escándalo más grande de la temporada, ahora celebraban la historia de amor más romántica que habían visto jamás. La duquesa de Montpensier exclamó entre lágrimas: «En mis 60 años nunca he presenciado nada tan emocionante». El conde Felipe, visiblemente emocionado, se acercó a la pareja. «Duque de Villamar, será un honor tenerlo como yerno. Su nobleza de carácter ha quedado demostrada esta noche». El marqués de Rochefoucauld, que inicialmente había dudado, ahora aplaudía vigorosamente. «¡Bravo! Esta es la clase de honor que necesita Francia». Y así, lo que había comenzado como una farsa matrimonial se transformó en la celebración del amor verdadero. Los meses siguientes fueron un periodo de adaptación extraordinaria. La anulación del matrimonio con Armando se procesó rápidamente debido a las pruebas de fraude, y Aurora pudo casarse legítimamente con Leandro en una ceremonia íntima pero alegre en febrero de 1789. El escándalo inicial se desvaneció rápidamente cuando se conocieron todos los detalles de la investigación. Lejos de dañar la reputación de los Monclaro, el asunto fortaleció su posición social al demostrar que actuaban siempre guiados por principios honorables. Aurora y Leandro vivieron sus primeros meses de matrimonio en el castillo ducal de Villamar, en Normandía. La propiedad era magnífica, con jardines extensos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una biblioteca con más de 10.000 volúmenes que se convirtió en el refugio favorito de Aurora, y salones decorados con tapices flamencos y muebles que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Allí, lejos de las intrigas parisinas, pudieron disfrutar de una verdadera luna de miel. Aurora se adaptó perfectamente a su papel como duquesa, ganándose rápidamente el afecto de los habitantes de las tierras de Leandro con su trato amable y su genuina preocupación por su bienestar. Los primeros días en Normandía fueron de descubrimiento mutuo. Aurora y Leandro, que habían sido amigos durante tantos años, ahora exploraban su relación como esposos con una mezcla de familiaridad cómoda y pasión recién descubierta. «Tienes un don natural para esto», le dijo Leandro una tarde, después de verla organizando una escuela para los niños de la aldea. «Es porque finalmente estoy donde pertenezco», respondió Aurora, «a tu lado, sirviendo a un propósito mayor que nosotros mismos». Los aldeanos los adoraban. Aurora había establecido un dispensario médico donde ella misma atendía a las mujeres y niños, mientras Leandro reformó las condiciones de trabajo en las granjas, aumentó los salarios y mejoró las viviendas de los campesinos. Pero la tranquilidad normanda no pudo aislarlos completamente de los acontecimientos que sacudían Francia. En mayo de 1789, se reunieron los Estados Generales y las noticias llegaban con regularidad. La formación de la Asamblea Nacional,
la toma de la Bastilla el 14 de julio, la abolición de los privilegios feudales en agosto. Leandro siguió los eventos con preocupación, pero también con comprensión. A diferencia de muchos de sus pares, que veían la revolución como una amenaza a destruir, él la entendía como una consecuencia inevitable de siglos de desigualdad. «Debemos adaptarnos a los nuevos tiempos», le decía a Aurora. «Los que se aferren al pasado perecerán con él». Esta sabiduría les permitió navegar los años turbulentos mejor que muchas otras familias nobles. Leandro reformó voluntariamente las condiciones de vida de sus campesinos, adelantándose a las demandas revolucionarias. Aurora estableció dispensarios médicos y programas de alfabetización en las aldeas del ducado. Durante 1790, mientras París vivía convulsionado por los cambios políticos, el ducado de Villamar se convirtió en un oasis de estabilidad. La pareja había implementado reformas sociales que satisfacían las demandas del pueblo sin necesidad de imposición externa. Su amor, que había florecido en medio del escándalo y la rebelión, se fortaleció enfrentando juntos los desafíos de una época de cambios radicales. Cuando Francia atravesó el terror entre 1793 y 1794, ellos permanecieron seguros en Normandía, protegidos por el respeto genuino que habían ganado de sus súbditos. Durante esos años difíciles, Aurora dio a luz a 3 hijos: Luis en 1790, Margarita en 1792 y Felipe en 1795. Los niños crecieron en un ambiente de amor estable, ajenos a las turbulencias políticas que asolaban el país. Luis, el primogénito, mostró desde pequeño la misma nobleza de carácter de su padre. Con apenas 4 años, ya demostraba preocupación por los habitantes del ducado, preguntando constantemente por el bienestar de los niños de la aldea. Margarita heredó la belleza serena de su madre y su inteligencia práctica. Desde los 2 años mostraba una curiosidad insaciable por los libros y las historias que Aurora le contaba. Felipe, el menor, poseía un espíritu aventurero que recordaba al joven Leandro. Incluso de bebé, sus ojos brillaban con una chispa de travesura que hacía sonreír a todos. Una noche de 1794, mientras contemplaban desde su ventana las estrellas sobre los campos normandos, Aurora reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. ¿Te imaginas qué habría sido de mí si realmente me hubiera casado con Armando? Leandro la abrazó más estrechamente. No quiero ni pensarlo, pero puedo imaginar qué habría sido de mí, un hombre amargado, viendo cómo la mujer que amaba sufría sin poder hacer nada. El destino es sabio, murmuró Aurora. Nos hizo pasar por esa prueba para que apreciáramos lo que teníamos y para que comprendiéramos que el amor verdadero requiere valor para defenderse, añadió Leandro. En 1799, cuando Napoleón tomó el poder y Francia comenzó a estabilizarse, el ducado de Villamar se había convertido en modelo de administración ilustrada. Las ideas de justicia y progreso se combinaban armoniosamente con el respeto por las tradiciones valiosas. Los niños crecieron escuchando la historia de cómo sus padres se habían encontrado, casi perdido, y finalmente reconocido su amor verdadero. Para ellos, era un cuento real que demostraba que la honestidad y el valor siempre triunfan sobre el engaño y la conveniencia. Luis, a los 9 años, ya declaraba que cuando fuera grande buscaría una esposa que lo amara por sí mismo, no por su título. Margarita, de 7 años, juraba que nunca se casaría con alguien que no fuera completamente honesto con ella. Felipe, de 4 años, simplemente declaraba que quería ser valiente como papá y bonita como mamá, lo que provocaba las risas cariñosas de toda la familia. En el verano de 1820, cuando Aurora tenía 52 años y Leandro 57, celebraron discretamente el 31º aniversario del día que cambió sus vidas para siempre. Sus hijos se habían establecido exitosamente.
Luis administraba el ducado con sabiduría. Margarita vivía felizmente en Londres con su familia diplomática, y Felipe había forjado una distinguida carrera militar. Esa tarde dorada, mientras paseaban por el sendero que bordeaba el río, Aurora recordó súbitamente a su primer prometido. ¿Supiste alguna vez que fue de Armando de Malvoisin? Leandro asintió con expresión sombría. Jacques me informó hace algunos años. Huyó a Inglaterra perseguido por sus acreedores y murió en una prisión de deudores en 1803, completamente arruinado. Aurora guardó silencio unos momentos. Sus ambiciones lo destruyeron completamente. La deshonestidad siempre cobra su precio, reflexionó Leandro, pero su exposición probablemente salvó a otras familias de caer en sus engaños. Se detuvieron bajo el roble centenario donde tantas veces habían descansado. Aurora contempló las ramas que habían crecido considerablemente desde su juventud. ¿Sabes qué es lo que más valoro de nosotros?, preguntó. Que nunca tuvimos que fingir ser diferentes de lo que éramos. Desde niños fuimos auténticos el uno con el otro, y eso no cambió cuando nos convertimos en esposos. Leandro tomó su mano, notando las líneas finas que los años habían trazado. La base de todo fue la confianza absoluta. Esa noche, en la intimidad de su estudio, abrieron el cofre de ébano donde guardaban las miniaturas pintadas de sus hijos y las siluetas de sus nietos enviadas desde Londres. Si pudiéramos revivir aquel día en Notre Dame, ¿cambiarías algo?, preguntó Aurora. Leandro la miró con la misma intensidad de 30 años atrás. Solo me habría declarado antes de que tuvieras que sufrir tanto. Pero entonces no habríamos valorado lo que conquistamos, replicó Aurora con una sonrisa. A veces el dolor es necesario para reconocer la felicidad verdadera. Y así, mientras las velas se consumían lentamente, los duques de Villamar sabían que habían construido algo más valioso que cualquier título. Una vida basada en la verdad, el valor y el amor auténtico. Su historia perduraría como prueba de que, incluso en los tiempos más inciertos, la honestidad y el coraje siempre encuentran su recompensa. Era una historia que sus descendientes contarían durante generaciones, la de dos corazones que encontraron el camino el uno hacia el otro, no a pesar de las adversidades, sino precisamente a través de ellas. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad, significa mucho para nosotros y, si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la palabra época, así sabré que viste toda la historia. Y si te gustó, te invito a suscribirte. Muchas personas miran, disfrutan, incluso elogian, pero no se suscriben. Tu suscripción nos apoya más de lo que imaginas, nos motiva a seguir creando historias como esta, hechas con el corazón para ti. Y no olvides activar la campanita en todas para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevas historias. Te esperamos en la próxima. Bendiciones.